personaje principal va a ser Ulises, quien después de la guerra busca regresar a su tierra natal Ítaca, pero Zeus, el dios del océano, no se lo permite, esto por cegar a su hijo, y lo deja náufrago, custodiado por la ninfa Calipso, quien lo retiene por aproximadamente 7 años. En Ítaca, Penélope, su esposa, está siendo acechada por un montón de pretendientes que buscan casarse con ella, ya que piensan que Ulises está muerto. Telémaco, el hijo de Ulises, busca respuestas con Menelao, quien le dice que su padre está vivo, y con Calipso. La diosa Atenea habla con Zeus y le dice que le permita a Ulises regresar, y Zeus accede. Una vez que Ulises imparte su viaje, llega a la tierra de los Feacios, donde la hija del rey se enamora de él, y el rey le da alimentos y posada. Y la única condición con la que Ulises puede seguir su viaje es que cuente su historia. Por lo que a partir de este momento, todo lo que se verá es la historia de Ulises. Una vez que salen de Grecia, Ulises y su tripulación saquean una tierra, y posteriormente llegan a la tierra de los Cíclopes, donde se encuentran con el hijo de Poseidón, quien los secuestra, y entonces Ulises y su gente realizan un plan para escapar, y como el cíclope hijo de Poseidón no era muy listo, lo ciegan y pueden seguir con su viaje. Después de los cíclopes, se encuentran con un hombre que guarda los vientos en un cofre que posteriormente los ayudará a regresar a su casa. Pero cuando van de camino, la tripulación de Ulises abre el cofre y todos los vientos los alejan de Ítaca. Después de esto, llegan a Circe, quien los convierte en cerdos a muchos de sus hombres, pero con ayuda de los dioses vuelven a ser hombres. Ulises posteriormente habla con Tinesios, Aquiles y Agamenón, quien le dice que volverá a Ítaca, pero con mucha dificultad. Ulises entonces sigue su viaje. Pero una de esas dificultades es que en camino se encuentran con las temibles sirenas,
que son bellas y con su canto atraen a los hombres y los ahogan posteriormente y los matan. Después de esto, siguiendo con su travesía, Ulises tendrá que lidiar con Caribdis y con Escila, donde perderá a 6 de sus hombres. Después de esto, llegan a Helios, donde no pueden comer de las vacas, pero algunos de sus hombres lo hacen y se comen las vacas y posteriormente mueren en una tempestad. Ulises, después de esto, llega a donde Calipso y después llega a Ítaca, donde llega como un mendigo y junto con la ayuda de su hijo Telémaco asesinan a todos los pretendientes de Penélope, causando gran ira en todo el pueblo. Pero con ayuda de los dioses comenzaremos con el análisis literario. El mundo mostrado, como dijimos antes, es la travesía de Ulises tratando de llegar a su tierra, Ítaca. En el código apreciativo podemos ver valores como la valentía de Ulises al afrontar sus problemas, la perseverancia, que a pesar de todos los años que lleva en la bar, quiere volver a su hogar. Por otro lado, desvalores como el odio o la ira contra los pretendientes, que podemos sintetizar en belicosidad. El amor de Ulises a su esposa y su hijo, el arete, que es de los valores que más cuidan los griegos, ya que se basaba en su excelencia, y la lealtad, por ejemplo, de los hombres a Odiseo o de su perro. El registro habla literario, ya que tienen vocabulario rico y elevado y figuras literarias. El tiempo narrado es perturbado, ya que cuenta el principio y luego se devuelve a contarles toda su historia a los fedacios. El narrador en algunos casos es omnisciente, ya que es el que introduce y el que sabe todo acerca de Ulises, y puede ser protagonista o testigo en el caso de Ulises, que cuenta la historia de sus hombres. Entre los simbolismos podemos ver el mar, que representa poder, fuerza y es agitado al igual que la vida de Ulises, además de que es gobernado por Poseidón, lo cual nos hace referencia a la superioridad de los dioses sobre los humanos. El velo de Penélope, ya que este muestra lo sumisa que debe ser ante los hombres por su poco poder en la época. El arco de Ulises, que representa la fuerza y el valor, y su perro Argos, quien simboliza la fidelidad y la lealtad, además del amor, ya que apenas Ulises llega a su hogar, Argos muere. Por otro lado, podemos hablar del contexto sociocultural. Como todos sabemos, es en Grecia, que es una de las culturas más importantes de Occidente. Por otro lado, el mar era la vía de comunicación, ya que eran islas que estaban separadas entre sí. La guerra era primordial junto a la fuerza física, y además eran machistas.
ya que la mujer, como fue antes mencionado, no tenía poder, ni siquiera para poder elegir con quién estar. Y lo más importante, se basaban en la mitología, como por ejemplo en los dioses Poseidón y Zeus. Es un movimiento clasicista. Se basó del siglo X al V antes de Cristo. Además, utilizaba un vocabulario muy elevado. Por otro lado, las obras eran muy extensas y generalmente sirven de intertextos para textos más modernos. Venera a los dioses, pero no solo uno, ya que eran politeístas, o sea, que creían en muchos dioses. Y generalmente eran en la antigua Grecia y Roma, donde se escribían estos textos. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿qué característica del movimiento literario clasicismo se presenta en el texto? Como primera opción nos dice que desarrolló en el siglo XVII en Alemania e Inglaterra, y esto es una característica del romanticismo, por lo que no puede ser. La segunda dice que tiene visión antropocéntrica, y eso es del Renacimiento, entonces tampoco. La literatura posee un tono estético, esto es más neoclásico que clásico. Y por último presenta politeísmo, que en este caso sería la correcta, ya que aparecen Zeus, Poseidón y los demás dioses de la mitología. La segunda pregunta lo que dice es que qué tipo de narrador predomina en el texto. En este caso, la A sería la respuesta correcta, que sería omnisciente, pero vamos a desmentir las otras opciones. La opción B dice que es testigo porque cuenta toda la historia, lo cual no es correcto. Aunque el narrador en ciertas partes es testigo, la pregunta dice que cuál es el que predomina, el cual sería el omnisciente. La tercera opción dice que es protagonista, lo cual que es incorrecto, ya que el personaje no narra su propia historia, la narra alguien que sabe todo acerca de los personajes. Y la D dice yo lírico, que obviamente no es, porque estamos hablando de narrativa, no de lírica. La tercera pregunta nos dice por qué Poseidón está molesto, por lo que tenemos que basarnos únicamente en la literatura. La opción A dice porque destruyeron Troya, lo cual no es cierto. En la opción B dice que cegaron a su hijo, lo cual es cierto, ya que lo tuvieron que cegar para escapar de la isla de los cíclopes. En la tercera opción dice por no rendirle culto, lo cual es falaz. Y en la cuarta dice porque asesinaron a su hijo, lo cual es mentira debido a que fue que lo cegaron, no lo asesinaron. En la cuarta pregunta nos preguntan por un valor de Ulises. En primera opción nos dice amor por Argos, lo cual nunca es mencionado. En la segunda dice lealtad por sus amigos. En primer lugar, nunca dijo que eran sus amigos, eran sus hombres. Y por otro lado, él sabía que iban a morir en la travesía e igual continuó, por lo que no es cierto. Valentía para enfrentar los monstruos, en este caso es cierto, porque nunca echó para atrás. Y en la cuarta opción nos dice respeto por las tierras, lo cual no es cierto porque la saquea. La última pregunta dice cómo se evidencia el papel de Atenea en el regreso de Ulises. La primera opción dice que guía a Telémaco de Menelao, lo cual es cierto, pero no tiene influencia en el regreso de Ulises a Ítaca. Simplemente le da a Telémaco la información de dónde está su padre. La opción B dice que retuvo los vientos para que pudiera llegar a Ítaca, lo cual es incorrecto, ya que eso lo hace Eoclo, entonces esa es incorrecta. La opción C dice que ella aboga por Ulises ante Zeus, lo cual es correcto, que hace que Zeus permita el regreso de Ulises y su salida de la isla de Calipso. Y la opción D dice que regresa a la paz a Ítaca después de la situación con los pretendientes, lo cual es cierto, pero Ulises ya se encuentra en Ítaca, lo cual quiere decir que no perjudica su regreso.